Muchas gracias, Raúl, por tu interesante presentación. Continuamos con Cayetano Espigares Peláez, es integrante de la Unidad Técnica de Análisis del Fuego del Dispositivo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el INFOCA, donde además ha ocupado otros puestos, y su ponencia se titula Metodología para la identificación de zonas estratégicas de gestión. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la organización y sobre todo a vosotros también por poder contaros un proceso, una metodología de trabajo que venimos desarrollando en Andalucía desde el año 2020. Esta imagen que veis aquí, bueno, no os voy a leer la definición, una definición que sale del, la habéis leído, está en el Decálogo de Valencia del año 2019, pero bueno, y algunos, y menos aún cuando algunos de vosotros, de los que están aquí, ha participado activamente en la definición o en la concreción de esa definición. Muchas de las cosas que vienen ahí se han identificado esta tarde o durante la mañana y la tarde aquí, que es la identificación de distintas zonas, esas zonas críticas, una planificación del paisaje de a escala espacio-tiempo y bueno, y por tanto una modificación del combustible, en definitiva gestión. Y este proceso, esta metodología, ahí veis el plano de Andalucía, donde las tres zonas que se ha trabajado en esta metodología, empezamos por en la parte más oriental, en la provincia de Almería, y empezamos allí en Almería por varios motivos. Primero, porque de años atrás había muchos datos de parcelas de inventario gasométrico, había muchas parcelas de carga de combustible. De hecho, hoy en día, cuando yo veo una cinta para hacer replantear una parcela o un marco de 1 metro, se me ponen los pelos de punta y me tiro una semana sin dormir de la panza de parcelas que hicimos. Bueno, y sobre todo, aparte de eso que os comento, porque yo casi toda mi trayectoria en el Infoca está en esta provincia y sobre todo te permite validar un poco todo el proceso que estás haciendo, es decir, contrastar lo que estás haciendo, los valores que te salen en el ordenador o los datos que te salen en el ordenador con la realidad a campo, que no puede ser de otra manera. De ahí nos fuimos a Sevilla, a la parte de la Sierra Norte de Sevilla, y que terminó el proyecto o se terminó el trabajo este año, y luego la parte norte de la provincia de Huelva, en Aracena. Bien. Nuestro primer punto de partida fue, evidentemente, saber qué incendios teníamos en esas zonas, en esas áreas de estudio. Hacer un análisis estudiar los incendios que habíamos tenido allí históricamente, conocer su escenario meteorológico, si había influencia o no de continental sahariana, cuál había sido la tipología de esos incendios. Y esa tabla que veis ahí es esa herramienta. Esos incendios históricos están de los incendios más significativos desde el año 2000 hasta el 2020. Y esa tabla que veis ahí, este año desde la unidad de análisis, lo que hemos hecho, crear una herramienta que te permite, como veis ahí, de una manera para pinchar, aquí, de una manera muy rápida, muy ágil y sobre todo muy visual, identificar un poco eso y que no te tires tu trabajo, el porcentaje de tu trabajo sobre el incendio histórico se centre en el análisis, no en la búsqueda de los datos ni nada de eso. Nuestro segundo punto fue utilizar un simulador de incendio. En este caso hemos utilizado FlatMap, que como todos sabéis integra FAR6. Y al hablar de un simulador predictivo de comportamiento de incendios, pues evidentemente unas variables de entrada como no puede ser de otra manera. Y bueno, para darle más robustez a nuestro trabajo, de la base de ese escenario, de ese landscape, está el trabajo con LIDAR, no solamente para la topografía, sino para la obtención de los modelos de combustible y para las distintas variables de copa. Y aquí es donde se integra, como no podía ser, teníamos un trabajo muy bueno, como he comentado anteriormente, de muchas horas de trabajo, pues se metió en este punto para darle más robustez a nuestras capas base. El cuarto punto en el que hemos ido trabajando
así cronológicamente, bueno, pues establecer un escenario meteorológico. Para eso tiramos también del punto 1, establecer un escenario, una serie de estaciones que están dentro o lo más cerca posible de nuestra área de estudio y obtener distintos escenarios meteorológicos tanto para la zona, para el escenario o para el tipo de incendio que puso en jaque al dispositivo, ese incendio tipo o con una tipología más recurrente en esa área que, como he comentado, pusieron o dificultaron las tareas de extinción al dispositivo. Y nada más. Y luego distintos escenarios en función de la dirección de viento que a ti te interesa. Todo eso es volcado en todos esos escenarios, esos distintos escenarios, volcado en Behaze Plus para obtener la humedad de los combustibles muertos. Con respecto a la humedad del combustible vivo, bueno, pues en el año 2018, también en la provincia de Almería y ya este año en distintas provincias como Huelva, Sevilla y Córdoba, en Sierra Morena, se han hecho parcelas permanentes y, bueno, a través de imágenes de satélite, pues mediante un índice de vegetación o un índice obtenido de las imágenes de satélite, en este caso el GCI, el índice de contenido de clorofila, pues nos ha permitido obtener, trabajar con esos datos de campo desde el año 2018 y los de ahora, en crear una imagen como la que veis. En la parte inferior derecha es del área de estudio de Sevilla, con los porcentajes de humedad a través de algo muy sencillo, una variable estadística y una variable dependiente y una variable independiente. Y al final pues tiene, en este caso, resolución de 20 metros para Sentinel y en el caso de una escala a nivel andaluz, como la que veis allí, pues a través de MODI, ¿vale? Y bueno, pues un trabajo paralelo al objetivo de este trabajo, pero creíamos que era importante y sobre todo aprovechar el trabajo que se venía haciendo y meterlo como bien ha dicho Raúl, si tú tienes unos buenos ingredientes, pues seguramente que tu producto sea bueno o al final tu resultado no sea malo, ¿vale? Bueno, pues todo esto hay que validarlo y lo validamos en el ejemplo que os pongo, el área de estudio, bueno, podríamos poner otro, el área de estudio de Sevilla y desde la obtención de los datos con LIDAR, que es del año 2014, el primer vuelo en Andalucía, 2014-2015, localizamos 3 incendios, 2 de ellos los veis ahí y bueno, los simulamos con FAR6 y uno, el de Santolaya del Cará, de 400 hectáreas y otro de Almadén de la Plata, con 1.200 hectáreas aproximadamente, sin esfuerzos de supresión ni nada. Ahí veis unas imágenes que nos permitieron, de cada uno de estos incendios, permitió pues, ajustar mejor esos perímetros parciales para trabajar primero trabajamos a escala perímetro o a nivel detalle perímetro y bueno, lo que hicimos fue utilizar un coeficiente, en este caso el coeficiente de Sorensen, que lo único que te hace es compararte dos muestras. Una muestra es la real, el perímetro obtenido en el incendio y por otra parte la obtenida en la simulación. Y esa comparación, si os fijáis, de 0 a 1, el resultado es 0,80 y 0,83. Vale, un resultado bastante decente. Pero no nos queríamos quedar ahí. Los que conocéis el Infoca, que me imagino que sois todos, desde cada técnico de operaciones que va a un incendio tiene que rellenar una ficha de seguimiento de incendios. Y en esa ficha de seguimiento de incendios, joder, ya que estábamos, pues vamos a sacarle jugo, vamos a estrujarle la información que tiene y la vamos a utilizar para seguir validando un poco lo que posteriormente vamos a utilizar. Y en este caso, esta ficha tiene un cuándo, es decir, una fecha y una hora. Pero también tiene un cómo, en dónde, perdón, donde el técnico de operaciones, la realidad observada, dónde la ha visto, si es en el flanco derecho, flanco izquierdo, en qué parte del incendio. Y aparte de eso, tiene con una coordenada. Aparte de eso, tiene una observación sobre el comportamiento del incendio, en este caso la variable longitud de llama, velocidad de propagación, actividad de copa. Pues todo eso se utilizó y como los simuladores te dan estas variables, pues las estuvimos analizando y bueno, y ahí veis un poco con esos perímetros parciales, con esas qué comportamiento en cuanto en este caso a longitud de llama, en este caso en cuanto a velocidad de propagación y lo más importante, no pongo lo de actividad por no enrollarme mucho con esto, pero bueno, en definitiva lo más importante es una comparativa entre
esa ficha de seguimiento de incendios se vuelca, alimenta un boletín semanal. Ese boletín semanal tiene dos índices que desde el inicio del boletín en Andalucía se están plasmando en ese boletín, que es el índice de disponibilidad del consumo y el índice de severidad. Nosotros hemos trabajado con la severidad, con esas tres variables. Y si vemos lo reflejado, lo observado por los técnicos de operaciones y lo reflejado en la simulación, la dirección es la misma. Es decir, el incendio de Santa Olalla del Alcalá tiene más severidad en cuanto a su comportamiento que el de Almadén de la Plata. Bien, bueno, eso último es una ha estado tan de boga lo del tema del NBR, que bueno, pues se puso también, ¿vale? Bueno, esto es una simulación, una validación, no la habíamos visto al principio, un incendio del año 2019 en el Ronquillo, que da en la parte suroeste del área de estudio, y bueno, lo hemos hecho los anteriores con FlatMap, con Farsight, este lo hicimos con FlatMap, pidiéndole el minimum travel time, lo que ya habéis escuchado y conocéis y ha explicado muy bien Raúl. Bueno, ¿por qué se metió este incendio? Bueno, simplemente, si os fijáis en la imagen de la derecha, la inferior, el punto de inicio tiene un recorrido muy corto, una distancia muy corta del punto de inicio a un cortafuegos de aproximadamente 15 metros. Y los simuladores sí tienen una buena datos de entrada, te lo recoge, te lo refleja muy bien. Bueno, antes de llegar a la parte que nos ocupó, pues igual que antes, 5 minutos, 5 solo. Bueno, esto es una serie de procesos que no tienen nada que ver con la identificación de esa zona estratégica de gestión, sino como algo intermedio, un producto que se puede obtener tanto a escala Cuenca con esas tres variables, como infraestructuras preventivas que estén construidas dentro de un monte o dentro de cualquier zona. No hemos tenido una intención de anular sino simplemente priorizar en función del impacto, de la intensidad o bien, en este caso, el ejemplo que hemos puesto aquí, de la severidad del comportamiento que va a llegar a esa infraestructura. Eso es una ampliación y eso es para edificaciones, es una forma de jerarquizar, tanto viene, en este caso, la infraestructura preventiva ya creada y edificaciones, viviendas, etcétera. No va a llegar la misma severidad o la misma intensidad a todas las infraestructuras y es importante tenerla. No era el objetivo, pero bueno, se ha tenido en cuenta. Si nos vamos un poquito más en ese flujo que veis ahí, bueno, de lo que se trata es pedirle una serie de puntos de inicio, minimum travel time, y de ese minimum travel time obtener los nodos de propagación. Y a partir de los nodos de propagación, como veis en ese esquema de la provincia de Almería, pues unas carreras de fuego tienen mayor recorrido, mayor número de ramificaciones, mayor complejidad que otras red neuronal de ese mismo punto de inicio. Hay una priorización y lo que se obtiene mediante un proceso GIS es las zonas estratégicas de gestión, ¿vale? Ahí lo vemos, un monte, lo que veis en blanco es un monte público y lo que veis dentro ahora mismo, antes sin la infraestructura preventiva y ahora con la infraestructura preventiva, en definitiva, dónde va a impactar, dónde va a tener por dónde va a pasar ese hipotético incendio y dónde son las zonas más vulnerables, no solamente de un monte público, sino de cualquier infraestructura, porque no todas las zonas, como todos los que estamos aquí, y hemos visto a lo largo de nuestra trayectoria, no son las mismas. Y bueno, pues si queremos replicar este proceso en cualquier otro escenario, pues interesa crear unos procesos GIS, ya sea con Model Builder, que casi todos están ya hechos, faltan algunos, o bien con Python, para también otra forma de, en definitiva, poder replicar este trabajo. Resultados. Comento solamente los de Almería porque son los que están ya trabajados. 300 hectáreas en monte público. Insistir en monte público. Y bueno, si quiere comentar algo, porque yo me he enterado de... Bueno, si quiere comentar luego Juan Ramón, que viene ahora, algo sobre el proceso de validación, criterio experto, de los puntos estratégicos, de la zona estratégica de gestión, tanto de Sevilla como de Huelva, que lo comente ahora. Porque no se ha terminado todavía. Ha sido un proyecto que se terminó en 31 de mayo. Bueno, como conclusiones muy rápidas. No tiene nada que ver. Evidentemente, si trabajamos con datos buenos, el resultado es bueno. Los simuladores predictivos de comportamiento de fuego están contrastados y cada día
como todos sabemos, la tecnología avanza mucho, cada día su peso va a ser mayor. Y el binomio trabajo técnico, trabajo en gabinete, junto con una validación en campo con un criterio experto de alguien que tenga realmente conocimiento profundo de comportamiento de fuego, pues creemos que es la forma de trabajar. Por otra parte, este tipo de metodologías te permite trabajar una superficie amplia, una superficie extensa. Y bueno, también por otra parte te permite prever y conocer comportamiento de fuego, zonas de oportunidad, identificar esas zonas de oportunidad, identificar también esas zonas críticas, dónde vamos a tener la vulnerabilidad de los bienes, tanto materiales como inmateriales que tengamos en esa zona. Y, por tanto, lo muy importante es establecer estrategias operativas adecuadas al escenario que tengamos. Y bueno, por mí, poco más. Agradeceros la presencia y poco más.